Saludos. Estas son las noticias diarias para Gente Despierta. Hoy, en los titulares, Brasil inicia ensayos en humanos de una vacuna contra la gripe aviar. En España, los precios de alimentos básicos se disparan mientras la inflación oficial parece contenida. El caso Epstein regresa con fuerza, apuntando al corazón de Wall Street. JP Morgan y Deutsche Bank son citados por el Congreso. Una filtración en la BBC revela presiones internas para silenciar ciertas noticias sobre el movimiento trans. Un revolucionario avance científico en Estados Unidos consigue restaurar la vista perdida por la edad. Y en Chile, una ley obliga a la industria alimentaria a ser brutalmente honesta. Vamos a empezar por ese tema de Brasil, porque suena familiar, ¿no? El gobierno autoriza las primeras pruebas en humanos de una vacuna contra la gripe aviar. La narrativa oficial es prevención. Pero claro, llega justo después de meses de alerta sobre brotes. De nuevo, parece que se acelera un fármaco ante una posible crisis global. Exacto. Poner en marcha un ensayo clínico de esta magnitud, antes de que exista una transmisión sostenida entre humanos, abre básicamente dos grandes vías de interpretación. ¿Y cuáles serían? Pues la primera es que el riesgo es mucho mayor de lo que se admite públicamente y esto, sería una falta de transparencia preocupante. Y la segunda es que estamos asistiendo al primer paso de un nuevo ciclo de miedo-reacción. Un mecanismo que ya conocemos para justificar compras masivas y medidas sanitarias con muy poco debate. Claro, pero alguien podría argumentar, no es simplemente una preparación prudente, mejor tenerla y no necesitarla que al revés, no es lo que se espera de un gobierno responsable. Podría ser, sí, si lo miramos de forma aislada, pero si ampliamos el foco vemos un patrón. Es que la prudencia no suele necesitar un posicionamiento geopolítico tan rápido, convirtiendo a Brasil en un laboratorio global. Y sobre todo, la prudencia no suele dejar a la ciudadanía tan al margen. Ahí quería llegar. No hay un debate público sobre los datos que justifican esta urgencia, ni información clara sobre la vigilancia del proceso o las posibles compensaciones si algo sale mal, ¿sabes? No se trata de estar a favor o en contra de la vacuna, sino de cuestionar un modelo que se activa de forma opaca y vertical. Primero se pone a prueba la obediencia, luego el brazo. Esa idea de un modelo que se impone de forma vertical, de cómo se controla la información, me conecta directamente con lo que ha pasado en el Reino Unido. Un caso que afecta a uno de los medios de comunicación teóricamente más prestigiosos del mundo. Desde luego, hablamos de la BBC. Unas filtraciones de correos internos, publicadas por el portal Zero Hedge, son bastante explícitas, la verdad. Muestran cómo ciertos editores actuaban como un filtro ideológico para evitar noticias con una perspectiva crítica sobre temas trans. Un filtro ideológico. Sí, y el criterio, según se lee en esos correos, no era la veracidad o el interés periodístico, sino algo tan subjetivo como evitar ofender. Entiendo el problema, por supuesto. Pero, de nuevo, jugando un poco al abogado del diablo, ¿no es también labor de un editor proteger a las minorías? ¿Evitar la publicación de discursos que puedan ser dañinos? ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta clave. Y la línea es muy clara. Una cosa es el periodismo responsable, que evita el sensacionalismo o el ataque gratuito, y otra muy distinta es crear barreras editoriales no oficiales para silenciar historias legítimas por miedo. Los correos filtrados no hablan de evitar el odio, hablan de suavizar historias o directamente bloquearlas. Describen un clima de miedo entre los propios redactores. Cuando la agenda de un grupo de activistas dicta lo que se puede o no se puede investigar en un medio público, ya no estamos hablando de edición, estamos hablando de censura. Se pervierte la función del periodismo, que es fiscalizar al poder, no servir de altavoz a una ideología concreta, sea la que sea. Exacto. Y si una institución como la BBC, financiada con dinero público, opera así, la pregunta es inevitable. ¿Cuántos otros medios están aplicando filtros similares sin que nos enteremos? Y esa desconexión entre las instituciones y la gente de a pie, esa sensación de que las reglas del juego no son claras, se ve de una forma brutal cuando hablamos del bolsillo. Nos vamos a España, donde las cifras oficiales cuentan una historia, y el ticket del supermercado cuenta otra muy, muy distinta. Es un desacople total. El gobierno y los titulares hablan de una inflación controlada en torno al 2,4%.
suena bien, ¿no? Es un dato macroeconómico que da tranquilidad, pero luego vas a hacer la compra y la realidad te golpea. Hay alimentos básicos que no es que suban un poco, es que están disparados. Espera, es que las cifras son de locos. Hablamos de una subida del 22,5% en los huevos, casi un 20% en el café, un 18% en la carne de vacuno. ¿Cómo se justifica algo así cuando te dicen que la inflación general es del 2,4%? Aquí algo no cuadra. No cuadra porque son dos realidades paralelas, la macroeconomía de los porcentajes abstractos y la microeconomía de la nevera. Están aprovechando el contexto para inflar sus márgenes de beneficio de una forma desproporcionada. Un traslado silencioso de riqueza, como decías en los titulares. Eso es, se extrae dinero del presupuesto familiar para la comida y se lleva directamente a los balances de unas pocas grandes empresas, mientras el discurso político se refugia en ese 2,4% que no significa nada para quien llena el carro. Las consecuencias sociales de esto son tremendas. Comer bien, comer sano, se está convirtiendo en un artículo de lujo. Esto empuja a la gente hacia productos ultraprocesados, más baratos, pero de peor calidad, con un impacto directo en la salud pública a largo plazo. Por eso, la reflexión va más allá de lo económico. Cuando un país presume de estabilidad de precios, pero comprar alimentos básicos se parece a la economía de un país en crisis, la pregunta ya no es cuánto cuesta el pan. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse esa ficción. Es un chantaje cotidiano disfrazado de normalidad económica. Y mientras la cesta de la compra asfixia a la gente normal, al otro lado del Atlántico se vuelve a poner el foco en cómo funciona el dinero en las más altas esferas. El caso Epstein, que parecía dormido, vuelve con una novedad muy importante. Sí, y esta vez no se trata de rumores en redes sociales o de listas no verificadas. Esto es un movimiento institucional, tangible. El Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos ha citado oficialmente a directivos de dos gigantes bancarios, JP Morgan y Deutsche Bank, para que declaren. Y el foco es muy claro. Sus vínculos financieros con Jeffrey Epstein. Quieren seguir el rastro del dinero. Exacto. Pero la relación de Epstein con estos bancos no es exactamente un secreto, ¿no? JP Morgan ya admitió en el pasado haber mantenido relaciones inapropiadas con él, y Deutsche Bank fue multado. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es el enfoque. Durante años, el escándalo se ha centrado en los nombres, los viajes, las fiestas. En lo más mediático. Sí, elementos muy mediáticos, pero difíciles de probar en un tribunal. Ahora, al citar a los bancos, la investigación se dirige a la infraestructura que lo hizo posible. El dinero deja un rastro de papel, transferencias, registros, pruebas mucho más difíciles de borrar que los testimonios. Se está investigando la red económica que le permitió operar con total impunidad. Durante décadas. Cuando se toca el sistema financiero a este nivel, suele ser porque el escándalo ha crecido tanto que ya no se puede ocultar. Entonces, la clave ya no es quién estaba en la isla, sino quién movía el dinero. Exactamente. La pregunta ahora es, ¿quién aparece en los documentos financieros? Los bancos más poderosos del mundo no están declarando por voluntad propia. Lo hacen porque, al parecer, el silencio ya no es una opción viable. Es un panorama bastante desolador, la verdad. Manipulación informativa, presión económica, élites protegidas. Pero es curioso, porque al mismo tiempo, historias de avances reales que buscan empoderar y reparar. Sí, y es importante ponerlas en valor. Quizá la más espectacular es la que llega desde la Universidad de Michigan. Un equipo científico ha conseguido que pacientes con degeneración macular avanzada, que es la causa más común de ceguera irreversible en personas mayores, ¿verdad? Esa misma. Hablamos de algo que cambia vidas. Es un ensayo clínico todavía pequeño, con 6 pacientes, pero los resultados son muy sólidos. Algunos llegaron a leer hasta 21 letras más en una tabla oftalmológica. Para alguien que ha perdido la visión, eso es pasar de la dependencia a la autonomía. Es increíble. Y lo más importante, no se detectaron efectos adversos graves y solo mejoró el ojo tratado, lo que demuestra una relación causa-efecto muy clara. Fascinante. Pero, ¿cómo funciona exactamente a nivel celular? ¿Qué hacen esas células madre para lograrlo? Pues de forma sencilla es como si estuvieran reparando el ojo por dentro. No son células madre genéricas. Se cultivan en el laboratorio para que se conviertan en un tipo muy específico de célula de la retina, la que se daña y se pierde con esta enfermedad. Luego se trasplantan en el ojo del paciente. Es literalmente como poner un parche biológico a nivel celular en la parte dañada. Es la medicina regenerativa en acción.
Es el primer gran paso de la medicina regenerativa, demostrando que puede curar, no solo gestionar una enfermedad. El cambio de paradigma es total, de fármacos que cronifican un problema a terapias que lo solucionan. Ese es el salto conceptual. No se trata solo de recuperar la vista. Es un recordatorio potentísimo de que la ciencia y la tecnología también pueden servir para devolver la dignidad y la calidad de vida donde antes solo había resignación. Y esa idea de un cambio de paradigma, de una solución directa y clara que rompe con lo establecido, me recuerda mucho a lo que está pasando en Chile con la industria alimentaria. Absolutamente. Es otro ejemplo de empoderamiento, pero desde la política pública. Chile ha endurecido su ley de etiquetado de alimentos. Ya no solo usan los famosos octógonos negros que advierten del exceso de azúcar o grasas. Ahora, la publicidad de esos productos insanos debe incluir una frase demoledora: evita su consumo. Suena bien, es muy directo. Pero seamos sinceros, ¿de verdad una simple etiqueta, una frase en un anuncio, puede competir contra décadas de marketing y miles de millones de dólares en publicidad? Pues los estudios de los países que han aplicado medidas similares demuestran que sí, funciona. Y funciona por una razón muy inteligente. La etiqueta no pretende dar una clase de nutrición. Su objetivo es otro: interrumpir el automatismo. Exacto. La mayor parte de las compras en el supermercado son automáticas, basadas en el hábito. Un sello negro enorme con la palabra alto en o una frase como evita su consumo crea una microduda, una pausa de un segundo en el cerebro del consumidor. Y esa pausa es suficiente para romper el automatismo y fomentar una decisión más consciente. Y la industria, claro, se opone frontalmente. Gigantes como Nestlé, Unilever, lucharon en los tribunales para evitarlo. Claro, porque ataca el corazón de su narrativa. Su defensa siempre se ha basado en conceptos ambiguos como consumo moderado o en culpar al consumidor de no tener un estilo de vida activo. Esta ley desmonta esa falacia. No dice modera su consumo, dice evítalo. Es un mensaje que no deja lugar a la interpretación. Una industria que le tiene pánico a una frase tan simple no está defendiendo la libertad de elección del consumidor. Está defendiendo un modelo de negocio basado en la desinformación. A veces, un simple sello negro basta para desmontar una ficción construida durante décadas. Estamos viviendo una época en la que todo se decide sin preguntarle a nadie. Se prueban vacunas sin crisis real. Se disparan precios mientras te dicen que todo va bien. Los medios silencian lo que no interesa que se sepa. Y la industria alimentaria trabaja para que sigas comiendo lo que te enferma. Pero cada persona que observa, que pregunta, que no acepta la versión empaquetada, es una grieta en su maquinaria impuesta. Y una sola grieta, bien sostenida, abre camino a todas las demás. Hoy más que nunca, lo que hagamos o dejemos de hacer importa. Cada decisión cotidiana, lo que compras, lo que consumes, lo que compartes, a quien escuchas, construye un mapa distinto. No se trata de luchar contra nada, sino de empezar a vivir de una manera que ya no encaje con el guión que otros han escrito por ti. ¿Qué puedes hacer hoy? Elige alimentos sanos, vivos y no procesados. Dedica 5 minutos a informarte en un medio que no dependa de los mismos intereses. No te calles cuando algo no te cuadra. Pregunta, cuestiona, incomoda. Apoya proyectos que no dependan de gobiernos ni corporaciones para existir. Y sobre todo, decide una cosa que harás diferente hoy, aunque sea mínima, y cúmplela. El cambio empieza donde se acaba la resignación. Y si este mensaje te sirve, apóyalo. Compártelo, dale me gusta, envíalo a alguien que lo necesite y si puedes, apóyalo económicamente con una donación aquí mismo para mantenerlo independiente. Porque la gente despierta no impone, sino que inspira a otros con su ejemplo. Gracias por permanecer despiertos. Seguimos adelante. ¿Qué está emergiendo a nivel energético y espiritual? ¿Cómo podemos vivir con más coherencia, propósito y bienestar en tiempos de transformación? ¿Qué nuevas formas de sanación, canalización, autoconocimiento o conciencia están tomando fuerza en este nuevo tiempo? El mundo está cambiando y con él también lo hacen nuestras preguntas. Nuevos Horizontes es un congreso para quienes sienten que estamos atravesando un punto de inflexión colectivo. Durante este encuentro, exploramos temas espirituales, de salud integral, energía, misterio y conciencia, desde una mirada actual, práctica y profunda. Nuevos Horizontes, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2025. Para
Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe en WhatsApp al +34 644 721 050.